No creas que Dios se ha olvidado de ti. Dios está en el asunto. En ese problema, en esa circunstancia que puedas tener, tenlo por seguro. No lo dudes que Él está en el asunto. Tienes que tú poner de tu parte, que Dios hará la de Él. Y problema resuelto. Amén. ¿Quiénes quieren tener problemas resueltos? Amén. Amén. Ok, ese es solo un saludo. Realmente el tema de la prédica de hoy se llama transgresión. ¿Saben ustedes lo que es una transgresión? ¿Quién es transgresor? Bueno, les pinto un paisaje en el aire. Transgresor es aquel que ha aprendido, que se ha superado, que está cumpliendo mandamientos y luego por un tiempo se aparta o el enemigo lo aleja y cae de nuevo. Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:18: si la cosa que construí las mismas vuelvo a destruir, transgresor soy. Si las cosas que edifiqué, que construí con tanto esfuerzo, tanta preparación y tanta constancia, las mismas vuelvo a destruir, es decir, vuelvo a caer en ellas, transgresor soy. Y esto se da sobre todo para cuando estamos cumpliendo los mandamientos, los estatutos de la Biblia, de la palabra de Dios, y muchas veces los cumplimos casi todos, pero violamos un mandamiento. Nos hacemos transgresores de toda la ley, de todos los mandamientos. Pero vamos a leer, vamos a ubicarnos en Santiago. Vamos a comenzar desde Santiago hoy. Capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Santiago, el apóstol Santiago, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Palabra apostólica, cristiana, verdadera. Santiago 2. Versículo 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos su poderosa palabra. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometerás pecado. Y quedas convicto por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Estamos entendiendo el punto? Amén. ¿Cuántos como cristianos no hemos caído en eso? Y seguimos cayendo. Transgresores. Cumplimos todos los mandamientos, pero robamos. Wow. Por un tiempo fuimos, pero ya no somos. El proverbista lo dijo, el apóstol Pedro lo dijo, está en segunda de Pedro 2, del 20 al 22, como lo dijo el proverbista. El perro vuelve a su vómito. Fíjense la comparación que nos hace Salomón y que nos hace
el apóstol Pedro. El perro vuelve a su vómito. Qué asco, ¿verdad? Y también allí mismo le dice la puerca, es decir, la marrana, cochina, cerdo, no sé cómo le dicen aquí. Chancho. Cerdo. Se lava, queda muy limpia, pero luego se lanzan en el lodo. Lo mismo. Eso es ser transgresor. Y nosotros los seres humanos somos seres pensantes. Y esto va mucho más allá en lo espiritual. Porque en lo espiritual dice que si la casa queda vacía, o sea, tú tienes un espíritu inmundo, los espíritus satánicos poseen tu vida, tu cuerpo, y luego, en el nombre de Jesús, están fuera. Lo echamos fuera, no tienen poder. El poder lo tiene Cristo y Cristo está con nosotros. Así que, bye bye, demonios. Entonces, él se fue a través del reino de la luz, se fue y quedó ese cuerpo. Pero la persona deja de congregarse, deja de leer la Biblia, deja de orar, dice que la casa queda limpia. Entonces vienen 7 espíritus y el postrero día será peor que el primero. Ese es el problema cuando la gente se aparta del Señor o se sale del Evangelio, y los que tienen cobertura se salen, y entonces vienen esos 7 espíritus y hacen tortilla, destrozo, como tú lo quieras llamar. Por eso cuando usted ve que una persona se sale, se aparta, el enemigo lo pone por el suelo. Es como una venganza en todo lo que ha tenido que ver con Jesús, con su reino, con su plan redentor. Si le logro atrapar uno de sus pichoncitos, de sus polluelos, se lo devoro por venganza. Y sabiendo el adversario que les queda muy poco tiempo. Así que nosotros debemos estar mejor preparados. Sé sobrio y verdad. Sé sobrio y verdad. A todas estas, hoy vamos a profundizar un poco en lo que son las pruebas, las tribulaciones, los padecimientos como cristianos. ¿Quiénes han tenido pruebas, tribulaciones, padecimientos? Yo he tenido. El que no haya tenido, bueno, por ahí se preocúpese. Sí, no, Jesús ha tenido, Jesús tuvo padecimientos. Sí, bastantes padecimientos. Pero nosotros, y aquí una primera revelación para hoy, voy anotando la revelación del Espíritu Santo. Y eso está escrito. Cuando nosotros padecemos como cristianos, nos estamos haciendo partícipes del padecimiento de Cristo Jesús. Por eso debemos alegrarnos, porque Él también padeció en la cruz. Te lo repito, cuando nosotros padecemos como cristianos, nos estamos haciendo partícipes del padecimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos con Él, codo a codo, hombro a hombro, cabeza a cabeza. Y eso debe alegrarte. Ah, no, pero Jesús también padeció. Pero lo que pasa es que cuando estamos en las pruebas y en las tribulaciones, nos pasa a todos. Hay muchas cosas que no entendemos, quedamos como ciegos, quedamos como turdidos, no tenemos capacidad ni para pensar, ni para razonar, ni para meditar, ni nada de eso. Ahora, empecemos por aquí. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que haya soportado la tentación.
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Lo estoy diciendo así, vamos a leerlo. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. Bienaventurado el varón que haya soportado la tentación. Si tú has soportado la tentación, eres bienaventurado. Y si has resistido a la prueba, ¿ves? Cuando hayas resistido a la prueba, ¡bum!, recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Por eso debemos estar preparados para resistir esa prueba. Y de hecho, Dios no te va a poner una prueba que no puedas resistir, pero fiel es Dios, que os dará juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podáis resistirla. Es tan bonito el Evangelio y la palabra, ¿verdad? Que todo se correlaciona. Se correlaciona así. Cuando comenzamos como las mujeres que se la pasan tejiendo, ¿verdad? Que tejen cosas. Asimismo la palabra, tú la puedes tejer, entretejer. Dale un aplauso al Rey. Una araña. Ahora, ¿hasta cuándo nos podemos contener? ¿Cuánto podemos soportar nosotros esa prueba o esa tentación? ¿Somos capaces de resistir esa tentación? Hay cantidades. Pueden haber como 30 hasta 40. El detallazo está ahí. ¿Hasta cuándo puedes soportar? ¿Hasta cuándo te puedes contener? ¿Puedes contenerte o no te puedes contener? No me puedo contener. Sí me puedo contener. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dale un aplauso al Rey. ¿Nos podemos contener o no nos podemos contener? Amén. Ahí el detalle. Dominio propio. Dominio propio se llama eso, para podernos contener. Nada fácil. Verdaderamente todos hemos caído. Todos nos descarriamos como ovejas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ya nosotros no estamos destituidos, porque tenemos al Salvador, al Redentor, que a precio de sangre ha redimido nuestros pecados, y ahora somos más que vencedores en Cristo. Dale un aplauso al Rey. Bueno, después, más adelante vamos a especificar cómo nos podemos contener, si nos podemos contener, hasta cuándo nos podemos controlar. No te puedes controlar. ¿Qué es lo que no puedes controlar en tu vida? Tú sabes que no puedes controlar en tu vida. Contrólate. ¿Sabías que cuando caemos, perdemos autoridad? Y eso sí es grave. Cuando caemos, perdemos autoridad. Pero cuando no caemos, retomamos y fortalecemos la autoridad que Dios nos da. Amén. ¿Estás entendiendo esa revelación poderosa? Amén. Cuando caemos, cuando pecamos, perdemos autoridad. Quedamos desprotegidos y el diablo, boom, nos pone la manita por allá
Pero cuando soportamos la tentación y resistimos a la prueba, vienen ángeles y nos sirven y estamos revestidos de autoridad. Y Dios dice, podría decir Dios algo parecido, como lo dijo a nuestro Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dale un aplauso al Rey. Y el diablo tiene que huir. Y el diablo tiene que huir. Qué maravilloso que Dios piense así de ti. Las mismas palabras, no, porque esas son únicas para Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Varias veces se los dijo a los discípulos, se los dijo cuando lo bautizaron, cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, se los dijo cuando hubo la transfiguración, que estaba allí Pedro y otros discípulos, que estaban con Elías y Moisés, que se iba, y le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en voz populi. No es voz populi, ¿eh? Bueno, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, Él resistió con la palabra. La palabra es la espada. Ahí está. Claudia tiene la palabra. Resistió. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero si usted lee al final, dice: y vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué vinieron ángeles y le servían? Porque ha resistido la prueba. Quiere decir que cuando nosotros resistimos la prueba, el ángel o los ángeles que tenemos asignados nos dan un aplauso en secreto. El hombre resistió. Pero si caemos 10 veces al día, qué decepción. Volvió a caer. Deben contar las veces y hasta reírse. Mira, lo volvió a caer. Volvió a caer. Y volvió a caer. Y volvió a caer. Y volvió a caer. No, pecho. No podía. Ahora, cuando cae un líder, una persona que tiene varios años en la iglesia, que se ha estado preparando, que ha visto discipulado, que ha estado en células, que tiene ministerios, y cae ese líder, el diablo debe reírse. Wow, les tumbé un padrote, como decimos allá en el llano, un bagre, saqué un bagre padrote. O algo comparado cuando los leones derriban un búfalo de esos, ¿cómo le dicen aquí? Padrote, ¿cómo le dicen? Toros. Un toro, o sea, pero el más gordo, el más grande, el buey. buey, como le digan, pues, el más fuerte. Cuando el adversario derriba al más fuerte, ¿cómo será la caída? Pero a veces el más fuerte es derribado con una pequeña tentación, una pequeña prueba, es derribado el más fuerte. Ustedes ven que los búfalos, los leones agarran los pequeñitos fácilmente, pero para derribar un búfalo grande tienen que dedicarle bastante fuerza, mucha atención le dedican para poderlo derribar. ¿Ves? Y aún así lo derriban. Quiere decir que a los líderes de las iglesias aún así lo derriban, y ese diablo seguramente celebra ese momento. Pero después no se sabe. Después no se sabe. Entonces, pero esto del pecado y de las caídas
yo lo estaba meditando porque el apóstol Juan habla del pecado de muerte, pero él no explica cuál es el pecado de muerte. Y entonces, como siempre, surge un montón de comentarios que quieren explicar cuál es el pecado de muerte. No hay una explicación concreta de los apóstoles, y nuestro Señor Jesucristo no nos explicó eso. Tendría que revelárnoslo el Espíritu Santo para poderlo entender muy bien. Unos dicen, no, es que cuando Ananías y Zafiro mintieron, cayeron muertos, que el otro cayó muerto, entonces hablan de esa muerte. Jesús no habla de esa muerte. Jesús habla de una muerte espiritual, una muerte de infierno, una muerte de juicio. Esa es la muerte de que habla Jesús. Entonces lo llevan a veces muy terrenal. Entonces el Espíritu Santo me revela a mí algo interesante, y es como que los pecados tienen como un cierto nivel. En el mundo terrenal podemos decirlo de distintas maneras: leve, normal, profundo. ¿Cómo se dicen los términos médicos? Ok. Moderado. Ok, leve, moderado y grave. Esas son las descripciones que le podemos dar a estos ataques y a estos pecados. ¿Ves? Yo podría decir principiante, intermedio, avanzado, es lo mismo. Sí. O sea, 1, 2, 3. ¿En qué nivel estás tú? Y Jesucristo en la parábola de la semilla del sembrador nos puso esos 3 tipos de cristianos. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, analizamos la falta de humildad. Falta de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aparece en varias partes de la Biblia. Entonces, con una leve tentación, la persona se puede enaltecer. Hay otro que requiere de una tentación más moderada, como dice él. Y hay otro que requiere de una tentación más grave, profunda. ¿Ves? Eso lo podemos llevar a distintos aspectos de los pecados y las tentaciones y las pruebas. Entonces, hay personas que por nada se engrandecen, por nada se enojan, ¿ok? Con una tontería. No, el diablo no necesita mucho esfuerzo, poniendo una tentación fácil y ya cayó. Y sobre todo en las personas que están, hoy hicimos una vigilia, hicimos un ayuno y tratamos el tema de la ira. Wow, salimos fortalecidos de la ira. Pero más adelante, ya dentro de 5 horas o en la tarde, por algo insignificante, tan insignificante, ya estás airada. Reprobó. Si lo pudiéramos llevar al nivel, ya eres casi transgresor. Pero la transgresión no se refiere directamente a eso, pero sí es semejante. ¿Ves? Entonces, no necesitaste una tentación mayor, porque hay cosas que verdaderamente te pueden producir una ira, pero hay cosas que son leves. A veces estás airado, estás airada, estás molesto y te estás haciendo daño tú mismo, y si es en la pareja, no nos hagamos más daño por una tontería, vamos a amarnos.
Aparta el enojo, aparta la ira, que eso es lo que el diablo quiere, que tú estés enojado. ¿Ves? Entonces, wow. Esos niveles son importantes. También lo podemos ver ya vamos a leer un poco sobre lo del pecado de muerte, porque el Espíritu Santo me llevó a esto que les estoy diciendo, a algo precisamente que dice el apóstol Santiago, que es importantísimo de conocer. Vamos a leerlo de una vez, para que no quedemos con la intriga, ¿verdad? Fíjate que aquí tengo lo del perro vuelve a su vómito. En 2 Pedro 2, 20, 22 dice, ciertamente, 2, 20, 22 al 22, 2 de Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el cieno, dice ella. Ok. Entonces les decía que les iba a hablar del pecado, lo que dice el apóstol Juan del pecado de muerte. Está en 1 de Juan capítulo 5. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Wow, y eso es la información que hay sobre eso, del pecado de muerte. Entonces dite bien, pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es como un estudio que estamos viendo hoy. Y inmediatamente el Espíritu Santo me llevó a Santiago, allí donde estamos leyendo lo primero que leímos. Fíjate. Bienaventurado el varón que haya soportado la tentación, o sea, en 1:12. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí está la respuesta del pecado. Y entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Me está comprendiendo? O sea, cuando el pecado es consumado, tengo ganas de matarte, ya entró en la mente el pecado, ahí está. Voy a preparar, a montar la trampa para matarte, pero al final no te maté. Si te mato, muerte, pecado de muerte. ¿Qué? Porque el pecado se ha consumado. ¿Entienden? Sí.
Jesús y el adulterio. También fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Ya lo tengo. vamos a ponerle un poquito más allí. Cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciar, ya adulteró en su corazón. Ok, ya está el adulterio. Con la vista Ya peco. ya pecó, pero no se ha apartado Dios todavía de él. Wow. Pero comenzó la mujer a sentir en su corazón algo por el hombre. La hermana dice que ya le da oportunidad de sacarse el ojo para que no siga pecando. Y el hombre comenzó a sentir en el corazón algo por la mujer. Ya adulteró, está en adulterio. Pero aún así no se ha consumado el pecado. No se consumó. Fue un pecado leve. En oración, te perdono. No mueres. ¿Ok? No estás muerto todavía. No peques. No peques más. Le pasó a David. El pecado de David fue consumado. Y vino la consecuencia para la generación, para sus hijos. Pero un pecado consumado. Él vio a la chica, ¡boom! Tremenda chica, ya tenía un montón aquí. Y vio a aquella que era chica de otro, una casada. Con frutos además el pecado. Y mandó a poner primero el batallón en la guerra al esposo de la mujer. Mató, un pecado consumado. Y también con la mujer. ¡Pum! Adulterio y muerte, dos pecados a uno solo. Transgresor. ¿Ves? Que ese es el detalle. En cuanto al enojo, también nuestro Señor Jesucristo nos aclara un poquito de eso. Mira, pero no peques. Si Él nos dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio. Que cualquiera que le diga a su hermano fatuo, ese es el que será culpable ante el concilio. El que se enoje contra su hermano, bueno, ahí no me acuerdo muy bien. Y a la final le dice, y el que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, hay allí pecado, pecado, pecado. Se molestó el hombre, pero todavía no hay el pecado de muerte. ¿Ves? Con la mente lo mató, pero todavía Dios tiene la oportunidad, te da la oportunidad del perdón si te arrepientes, porque Dios es grande en misericordia. Y ese es el detallazo. Dale un aplauso a Dios, porque es grande en misericordia. Hay un pecado que tenemos nosotros, y sobre todo los cristianos evangélicos, todos los tenemos, que casi no le prestamos atención. Es el pecado de la glotonería. Santo. Aleluya. No seas glotón. Yo no sé. Bueno, esa chica, esas mujeres, como mi esposa que vive de dieta en dieta, casi no come, no tienen ese problema. Pero en otra área. Pero en otra área. Por el pico no, pero. Y esto lo dijo, hola, Por el pico es otra cosa, es eso. Esto lo dijo Jesucristo, imagínate tú. Y que esto no es un cuento. Jesucristo, cuando les está hablando en Lucas 21, ya de lo que es la gran tribulación, les dice que tampoco se llenen de glotonería y embriaguez,
les dice. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y no se llenen de glotonería y embriaguez. Lo leemos, se conforma con que yo se lo diga. Embriaguez significa bebida alcohólica. Bebida alcohólica. Emborracharse. ¿Sí? No lo tengo aquí. Pero está en 21. Me quedan 5 minutos. Wow. Glotonería y embriaguez. De un vaso de vino se Ven. puede tomar, no. Ya vamos a hablar de eso, hermana. Eso lo vamos aparte. Entonces, fíjate cuando el diluvio, ella les hace la comparación, porque vendrá el Hijo del Hombre como un lazo. Entonces cuando le dice, ¿verdad? Puesto tiempo orando para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes quieren estar en pie delante del Hijo del Hombre? ¿Quiénes quieren? Estar en pie después del arrebatamiento, que vamos a estar ya delante de Jesús, viéndoles cara a cara. Amén. Pero le dice, ¿cuándo haces como en los días de Noé, que comían y bebían? Como en los días de Lot, que comían y bebían. Mira el problema de la comida y la bebida. Y también le dice, no os afanéis. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer y que habéis de beber. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Más adelante le dice, así que no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dale un aplauso al Rey. Ahora, bueno, ya entendimos un poquito de eso, de los pecados de muerte. Cuando el pecado es consumado se consume el pecado. Wow. Trate por lo menos de dar esa batalla. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos la tentación y la prueba es percibir que el enemigo Satanás tiene su manito metida allí en el asunto. Y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Ok? Y que si te pones a luchar sola o solo no vas a poder. Eso es una lucha con Dios. Es más, si quieres ser más sabio, si la persona supiera lo importante que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en este tema, conságrate 100% y la prueba te pasa inmediatamente. Pero ponte a hacer las cosas por tus propios medios y la prueba se te puede alargar por 40 años. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que poner primero a Dios, primero al reino, primero a Jesús, primero que tu familia, primero que tu esposo, primero que todo, y después que lo pongas a Él de primero, estás en victoria, porque Él luchará por vosotros y vosotros estaréis felices. Amén. Aleluya. Y dice, bueno, Él padeció, yo también padezco con Él. Y ahí cuando Pablo les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dale un aplauso al Rey. Detecta que el enemigo tiene la mano metida en tu problema. Él no quiere que los cristianos seamos felices.
Y nosotros tenemos que ser felices con Cristo, saber ser felices. ¿Ok? Pero te digo algo más. Tienes una oportunidad de darle una bofetada a ese Satanás. Amén. Levántate y resplandece. Y bueno, predícale la palabra a 50 por ahí, a 5 personas. Antes iba de vez en cuando a la iglesia, ahora voy con toda la iglesia. He caído, pero me he parado. Me he tomado un energizante a través de la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo. Y ahora voy con todo. Amén. Apártate, diablo. Amén. Te reprendo en el nombre de Jesús. Tienes una oportunidad de darle una bofetada al diablo. ¿Ok? A mí me ha funcionado mucho en estos tiempos, y se lo he dicho a los míos, entregarle toda mi vida en oración, y eso tiene que hacerlo constante, a Jesús. Entrégale tu mente a Jesús, entrégale tus ojos, entrégale tu voz, entrégale tus deseos, entrégale tus emociones, entrégale tu intelecto a Jesús en oración, pero entrégaselo. Dile, te lo entrego, es tuyo, haz lo que tú quieras. Amén. Y ahí ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Ahí está la fórmula. Pero si tu mente la manejas tú, como tú quieres, tú piensas lo que tú quieres pensar, tú no le das, porque nosotros tenemos un libre albedrío que Él respeta, que nos los dio, pero en el momento que tú le das entrada, le autorizas a Él sobre tus pensamientos y de emociones. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Estaba esperando que me lo dijeras. Y eso va mucho más allá. Eso va para la familia también. Porque entonces entregas la mente, las emociones, los deseos, el intelecto de tus hijos, de tu esposo. Y si existen las ligaduras de maldición, también existen las ligaduras de bendición. Tú estás ligando a tu familia con Dios, se la estás entregando, y el diablo ya no podrá tocar tu familia, no podrá tocar tus hijos, no podrá tocar tu esposo, porque están ligados, porque tú como autoridad has autorizado a quien debes autorizar, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Rey. Todas estas, porque estoy terminando y me va a quedar bastante tiempo, te tengo una buena noticia. ¿Quién quiere una buena noticia? Amén. Hemos caído, pero nos levantaremos. Amén. Y la buena noticia es que Pedro, el apóstol Pedro, dijo, tuve miedo. Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, nuestro Señor le dijo, apártate, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Pero ese mismo Pedro es la roca donde se fundó la iglesia de Jesucristo. Amén. Que pasaba y con la sombra se sanaban los enfermos. Aleluya. Fue revestido de poder con el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Es decir, que podemos caer, podemos cometer errores, pero si permanecemos en Él y si permanecemos en la roca que es Jesús, eso lo está haciendo Dios para perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Amén. Amén. Me quedó una parte que les iba a hablar, pero por cuestión del tiempo, mañana será otro día. Vamos a orar. Cierre sus ojitos allí. Estamos en tu presencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te alabamos, te damos honra y te damos gloria. Te damos honra y te damos gloria. Tú mereces toda la honra y mereces toda la gloria de lo que somos y lo que seremos. Nuevamente hoy entregamos nuestras vidas a ti. Tú que dices, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces voy a ti, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, mis conflictos te los entrego.
ese problema ya no es problema, porque tú eres más grande que cualquier problema. Amén. Ya no pienso en ese problema, pienso en lo grande que eres tú sobre cualquier problema, Señor. Gracias. Toma esa dificultad, toma mi intelecto, toma mis emociones, toma mi vista, toma mi voz, toma mi cuerpo, toma mi vida. Para todita la vida, tómala, te la entrego. La vida mía, la de mi familia, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mi familia, la de mi ministerio. Pongo ese ministerio que no es mío, es tuyo, en tus manos, Padre, y yo seré tu colaborador. Me humillo a tus pies. Tú eres el protagonista de mi vida. A nadie más seguiré sino a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Diablito, tú no tienes oportunidad en mi mente y en mi corazón, porque yo permanezco en la roca, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos.